Oh Dios Padre, en tu sabiduría infinita nos has dado tu palabra como guía y revelación de tu voluntad. Y ahora que nos preparamos para escuchar el mensaje que nos traes hoy, te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para entender y absorber lo que tú nos quieres decir. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía hacia toda la verdad, abriendo nuestros ojos para descubrir las maravillas de tu palabra. Ayúdanos esta mañana a no ser solo oyentes, sino también hacedores de tu palabra. Que lo que escuchemos hoy se arraigue en nuestros corazones y dé fruto en nuestras vidas. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. Oh Señor, bendice cada palabra de este sermón. Que cada palabra sea un reflejo fiel de tu verdad y de tu amor. Que se hable con autoridad y el poder que viene de ti. Prepara nuestros corazones para recibir y para atesorar lo que vamos a escuchar y que transforme nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Judas. Judas. ¿Verdad? No sé, para los que nos visitan, estamos en una serie de la epístola de Judas, versículo por versículo, viendo lo que esta carta nos enseña. Grandes verdades y grandes doctrinas que encontramos en esta pequeña carta, pero grande en contenido, grande en muchas cosas. Hoy vamos a centrarnos en el versículo 6, pero vamos a leer desde el 3 al 6, que es la porción en la que estamos esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 6. Dice: Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Amén. Entonces nos encontramos en Judas. Ya hemos visto los primeros 5 versículos, si se acuerdan, en los primeros 2 está la introducción, está el saludo, ¿verdad? Está la presentación de Judas y está a quién es la audiencia de Judas. Y ahora estamos en la segunda sección, en donde Judas nos llama ¿a qué? A contender ardientemente por la fe. Nos llama a luchar por la fe dada una vez a los santos, ¿verdad? A luchar por la fe, no a luchar por nuestras propias ideas, no a luchar por nuestras propias opiniones, no a promover lo que pensamos que es bueno, sino a contender fervientemente por la fe, por la verdad que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Es eso por lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que contender. Y luego Judas continúa y él dice que para este propósito, ¿verdad? Allí tenemos un propósito, que debemos de contender por la fe. ¿Por qué? Porque hay hombres impíos, hay hombres con un mensaje impío y vienen dentro de la iglesia, y estos hombres tienen que ser tratados desde adentro de la iglesia y no solamente desde afuera. Son estos hombres que siembran el error y son hombres que están marcados, como dice allí, para la condenación. Ahora eso lo vimos en el versículo 4.
Y luego Judas continúa. Judas, para acentuar, para subrayar esta advertencia, Judas nos da tres ejemplos. Judas nos da tres ejemplos. ¿Verdad? Judas dice, permítanme recordarles, hermanos. ¿Se acuerdan de los israelitas? ¿Se acuerdan de los israelitas? Ellos que tenían todos estos privilegios, todos estos logros, ellos que vieron todos estos milagros, ellos habían contemplado toda la gloria que Dios les había mostrado, ellos habían visto la revelación de Dios mismo. ¿Y qué sucede? Ellos llegan al umbral de la tierra prometida, llegan a la frontera de la tierra prometida, y fue la incredulidad lo que los hizo retroceder y lo que los mantuvo afuera. Y aún peor fue lo que hizo que sus cadáveres, como leímos en Números 14, fueran esparcidos en el suelo de ese desierto polvoriento. Ese es el primer ejemplo que nos da Judas, la primera ilustración. El ejemplo número 2 se encuentra ahora en nuestro texto, en el texto de esta mañana. Ahora, Judas está diciendo entonces, aquellos que profesan una religión santa que resulta ser falsa, van a ser llevados bajo juicio, está diciendo. Incluso aquellos con grandes privilegios, como los israelitas, pueden caer en incredulidad. Y ahora Judas continúa diciendo, incluso aquellos con privilegios más altos, como los ángeles, también son un ejemplo de esta misma verdad. Estos ángeles también son una advertencia para nosotros. Dios nos está señalando al pasado. ¿Para qué? Para traer al presente advertencias reales, advertencias que deberían hacernos que oigamos atentamente y que escuchemos y que recibamos lo que Él nos está diciendo por medio de Judas. ¿Verdad? En el versículo 6 tenemos en esencia una línea de pensamiento que dice así: si Dios no perdonó a esos seres excelentes, ¿verdad?, a esos seres gloriosos como los ángeles, entonces tampoco va a perdonar a los simples hombres con privilegios del Evangelio que apartan sus rostros de Dios. Este es un argumento que va de mayor a menor. Si Él no perdonó a los ángeles, si Él no perdonó a las huestes angélicas, ¿cuánto más podemos estar seguros de que Él no va a perdonar a los hombres que no abandonan su pecado, sino que pondrá bajo juicio a aquellos que se apartan de la verdad y que promueven lo que está en contra de la verdad? ¿Verdad? Ese es el argumento de Judas en el versículo 6. Y hoy vamos a ver 3 puntos en este texto bien interesante. Fue un estudio bastante interesante. Primero vamos a ver, punto número 1, la caída de los ángeles. La caída de los ángeles. ¿Verdad? El versículo 6 dice: y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de los ángeles apóstatas, ¿verdad? También como se describe en el pasaje paralelo de 2 de Pedro 2, versículo 4, cuando dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de tinieblas para que sean reservados para juicio. ¿Verdad? Y allí, ¿cuál es el énfasis? El énfasis es que es la acción de Dios. Dios no los perdonó, Dios los arrojó, Dios los entregó, Dios los reservó. ¿Para qué? Para juicio. ¿Verdad? También lo vemos en Juan 8:44, cuando nuestro Salvador dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Verdad? Cada uno de estos pasajes pone en primer plano la caída de los ángeles apóstatas. Ahora,
¿verdad? Obviamente este es un tema bien interesante, pero Dios no nos satisface en nuestra curiosidad y no responde cada pregunta que podamos tener acerca de los ángeles caídos. Pero sí nos provee todo lo necesario para nuestra edificación, todo lo necesario para nuestro provecho espiritual, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos allí en Judas 1:6 es una descripción del primer estado de los ángeles, su estado original, ¿verdad? Dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original. La versión SBT dice su estado original, ¿verdad? Dice que los ángeles no guardaron su primer estado. Se refiere a lo que ellos eran cuando fueron creados, ¿verdad? A lo que eran, que originalmente, cuando fueron creados por Dios. ¿Y cuál era ese estado? ¿Cómo eran los ángeles cuando fueron creados? Eran santos, ¿verdad? Sin pecado. Tenían un estado de gozo, de felicidad, ¿verdad? Si vamos a Génesis 1 y leemos la creación, allí tenemos un registro divinamente inspirado de la creación de todo, y nos dice que todo fue bueno. Todo fue bueno, y se repite una y otra vez, ¿verdad? En Juan 1, versículo 3, nos dice que antes del principio no había nada más que Dios. O sea, lo que quiere decir que los ángeles fueron creados en Génesis 1:1 en adelante, ¿verdad? Es interesante que la descripción que se da de los ángeles en Job 38, versículo 7, cuando está describiendo la creación, cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú en el principio? ¿Verdad? ¿Cuándo estabas tú cuando la tierra fue fundada? Luego lo dice en el versículo 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo, ¿verdad? Allí se describe a los ángeles como los hijos de Dios. Y siempre los ángeles son seres exaltados en la Biblia, son poderosos, son seres gloriosos, son excelentes, son seres deslumbrantes, ¿verdad? Cada relato que se da de ellos en la Biblia, esos relatos nos impresiona de cómo son estos seres. Hasta nosotros hablamos de esa manera, ¿verdad? A veces decimos, wow, tú cantas como un ángel, ¿verdad? Reconociendo que los ángeles son seres poderosos, o eres hermoso o hermosa como un ángel, ¿verdad? Reconociendo que son seres, gloriosos. En la Biblia, siempre que vemos la interacción entre un ángel y un ser humano, cuando un ángel le lleva un mensaje a un hombre, en cada uno de los casos, el hombre que ve el ángel, ¿qué pasa? Cae casi que muerto, ¿verdad? Se sorprende por lo que está viendo. Están aterrorizados y a veces se sienten tentados a adorar. ¿Por qué? Porque es hermoso. Porque es hermoso, ¿verdad? Son seres poderosos que Dios ha creado. De hecho, en el Salmo 8, al hombre se le describe como un poco inferior a los ángeles en términos de poder y en términos de gloria, ¿verdad? Cuando el Señor también quiere, describir algo poderoso o algo excelente en la palabra de Dios, usa también a los ángeles. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, Pablo dice, si yo hablo lenguas angélicas, ¿verdad? Diciendo lenguas increíbles, lenguas poderosas, ¿verdad? Es describir algo que es excelente. Así que estos seres angelicales, en su primer estado, su estado original, era un estado santo, sagrado, feliz, sin pecado. Cuando fueron creados con los cielos. Y los cielos era su morada, era su habitación, ¿verdad? Juan 1 deja claro que antes del principio no había nada. Y por lo tanto, estos ángeles fueron parte de la creación de Génesis. Ellos abarcaban el tiempo que fue traído a la existencia por Dios. Y fueron creados entonces con los cielos. Y algo que debemos notar es que pasó muy poco tiempo entre su creación y su caída.
Pasó muy poco tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia nos da pistas al respecto. Por ejemplo, en Juan 8:44, el texto que leímos, nos dice que el diablo fue un asesino desde el principio. Desde el principio. En primera de Juan 3:8 también nos dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Desde el principio de los tiempos. Y así hubo muy poco tiempo entre la creación de las huestes angélicas y su caída. Ellos pecaron, ellos quebrantaron la ley moral, ¿verdad? La ley moral es la revelación del bien y del mal que muestra el carácter de Dios mismo. Y sin duda, este pecado incluyó incredulidad, ingratitud y desobediencia. Pero parece que la Escritura también resalta de manera especial su orgullo, el orgullo de estos ángeles, ¿verdad? Muchos van para lugares como Isaías 14, donde dicen que allí se describe la caída de Lucifer. Yo no creo que sea el lugar más adecuado o el lugar que debamos acudir, primeramente, ¿verdad? Ya que tenemos un lenguaje metafórico que se refiere al rey de Babilonia, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya alguna referencia al diablo, pero creo que podemos ir a lugares más claros todavía. Por ejemplo, Primera de Timoteo 3:6, cuando nos dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Verdad? Habla de los orgullosos y lo relaciona con el pecado con el cual cayó el diablo, el pecado del orgullo. Por lo tanto, existe la conexión entre ser exaltado o ser orgulloso con la condenación con que cayó el diablo. Y también tenemos otras referencias que no las vamos a ver por el tiempo, pero por ejemplo como Santiago 3, donde el orgullo se conoce como sabiduría diabólica. El orgullo se conoce como sabiduría diabólica. El punto es que los ángeles son creados buenos, pero aunque son creados buenos, son mutables. Eso quiere decir que pueden cambiar. Ahora, los ángeles, por gloriosos que fueran, no eran Dios. ¿Verdad? Solo Dios es inmutable, solo Dios es inmutable en su propia esencia. Los ángeles cometieron pecado y cayeron del primer estado en el que fueron creados. Y uno se pregunta, wow, pero qué rápido cayeron, ¿no? Qué rápido cayeron. Pero eso también nos recuerda a lo rápido que cayeron Adán y Eva. ¿Verdad? Lo mismo sucedió también con los ángeles que los precedieron. Los ángeles, por caer, por pecar, son expulsados del cielo, son expulsados de la presencia de Dios, así como Adán y Eva también fueron expulsados del paraíso, que era la presencia de Dios. ¿Verdad? Y detrás de todo esto, obviamente, está el decreto de Dios. El decreto de Dios. Dios también ha elegido algunos ángeles y también ha reprobado a otros ángeles. En 1 de Timoteo 5:21 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. De sus ángeles escogidos. Lo que quiere decir que la predestinación de Dios se extiende aún hacia las huestes angélicas. De modo que Él escogió mantener a algunos ángeles en su estado de impecabilidad y decretó que otros cayeran de ese estado de impecabilidad. Y la cosa es, ¿verdad? Si tales seres gloriosos cayeron, ¿verdad? El punto del versículo 6 es que de Judas, es que si estos seres, cayeron, entonces meros hombres, los hombres también deben de abandonar toda confianza en sí mismos. No hay lugar para el orgullo si cayeron tan pronto después de su creación, ¿verdad? Ciertamente nuestra única estabilidad se encuentra en el Señor Jesucristo. Nuestra única estabilidad no está en nosotros mismos, no está en los demás.
sino está en el hecho de que Dios nos guarda y nos sostiene. Es Él quien nos preserva. Y en ese sentido, y en otros sentidos, el estado de gracia es mucho mejor. El estado de gracia que tenemos hoy supera al estado de la creación, ¿verdad? El estado de gracia es mucho mejor. Aquellos que pertenecen al Señor y que conocen la salvación, aquellos que son verdaderamente regenerados y que son salvos por gracia, no pueden y nunca pueden caer de ese estado de gracia. Y aquí tenemos a los ángeles que se les da un lugar muy alto, que se les da el rango más alto y son llevados al lugar más bajo. Y están tan retorcidos, que los llamamos ¿cómo? Demonios. ¿Verdad? Cuando los mejores se corrompen, se convierten en lo peor. Dicen que el vino más dulce hace que el vinagre más agrio. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que los que tienen el rango más alto, que los que tienen el privilegio más alto, caen, apostatan y terminan en el peor lugar posible? ¿Verdad? Los perseguidores más feroces de la iglesia del Señor Jesucristo, muchos de ellos son apóstatas que abandonaron la palabra de Dios y los caminos de Dios. ¿Verdad? Uno piensa, por ejemplo, en individuos como James Sharp, un pastor de Escocia, que tenía grandes privilegios, líder entre los piadosos, y que vendió su alma por algunos privilegios terrenales y terminó siendo un feroz enemigo de la verdad. ¿Verdad? Muchos pierden su santidad por el deseo de grandeza. Y así tenemos entonces la caída de los ángeles. Y como fichas de dominó, eso trae también la caída de los hombres. ¿Verdad? Cuando el diablo, un ángel caído, aparece para tentar al hombre a la misma clase de incredulidad y orgullo. Come del árbol, serás como Dios. No creas en la palabra que Dios ha hablado. Y con la caída del hombre viene la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Y vemos su gracia y su misericordia magnificada. ¿Verdad? La gracia de Dios se ve más en los hombres que en los ángeles. ¿Verdad? Los ángeles elegidos fueron guardados, pero los hombres elegidos son liberados de su estado de depravación y de rebelión y de pecado. ¿Verdad? Los hombres elegidos son redimidos del pozo fangoso, son sacados del abismo del infierno, son arrebatados como troncos del fuego. Pero los ángeles caídos no tienen redención. Entonces vemos una magnificación de la misericordia de Dios en el hombre. ¿Verdad? Adán, en su estado de inocencia, él pecó, él cayó, trayendo condenación a todos los que están en él. Y el Señor Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre y nos salvó. Entonces vemos en el versículo 6 un recordatorio de que el orgullo, la exaltación de uno mismo es un asunto grave. El orgullo no es algo entretenido. Los pensamientos elevados, ¿verdad?, de uno mismo, ese sentido de superioridad, magnificar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades, magnificar las debilidades de otras personas, pero también minimizar sus fortalezas, ¿verdad? Tomar crédito por nuestras ganancias y mirar a los dones de Dios que Dios nos ha dado como el fruto de nuestra propia habilidad y destreza, ¿verdad? Buscar elevar nuestra propia estimación de nosotros mismos y también presionando hacia abajo nuestra estimación de los demás. Ese es el orgullo. El orgullo viene en todas las formas y en todos los tamaños, ¿verdad? Y es muy fácil ser orgulloso cuando estamos triunfando, cuando somos vigorosos, ¿verdad? Cuando somos tenaces en cuanto a las verdades que se nos han dado. Y a veces no tanto por amor a la verdad, sino por amor a nuestro propio sentido de gloria,
y de logro. Y el orgullo debe ser desarraigado de cada hombre, tanto impío como creyente. Ya que mientras más alto nos elevamos, mientras más alto subimos, más fuerte será la caída. Más fuerte será la caída. Cuanto más te exaltes, más bajo caerás, más te destrozarás. Y eso lo vemos en varios lugares, ¿verdad? Uno piensa, por ejemplo, en Mateo 11, 23, nuestro Señor allí hablando dice, y tú, Capernaum, y le hace la pregunta, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. ¡Wow! ¿Qué enseña esto? Que el cristiano debe caminar humildemente. Debemos caminar en humildad, ¿verdad? Así como vestimos nuestros cuerpos cada día con aquello que es modesto y con aquello para proteger al cuerpo del calor o del frío, también debemos vestir nuestra alma todos los días de humildad. Debemos revestirnos de humildad. Debemos pasar desapercibidos. Debemos resistir toda tentación de levantar la cabeza con orgullo. Debemos permanecer abajo en el polvo. Porque el peligro llega cuando comienzas a subir y subes un escalón, y subes otro, y subes otro, y subes otro. Necesitamos permanecer abajo, agachados ante el Señor para liberar nuestras almas de la destrucción que Dios ha prometido, ya que el orgullo precede la caída. Y estos ángeles, en su orgullo, ¿qué hicieron? Cayeron y cambiaron su naturaleza, cambiaron su estado. Allí vemos que el pecado es irracional y nos cambia. Y los más pecadores, los más orgullosos, son los más parecidos a Satanás. Es por eso que nuestro Señor puede decir, ustedes son como su padre el diablo, y las obras de su padre ustedes hacen, porque se parecen a él. Entonces tenemos como punto número 1 la caída de los ángeles apóstatas. Punto número 2, el juicio de los ángeles apóstatas. El juicio de los ángeles apóstatas. Otra vez el versículo 6 de Judas, dice, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. ¿Verdad? Como vimos en 2 de Pedro 2:4, Dios los arrojó ¿a dónde? Al infierno. Los entregó a las cadenas de las tinieblas, ¿verdad? El mismo lugar que van los que mueren sin Cristo hasta el juicio final, ¿verdad? Así que primero, ¿qué hacen estos ángeles? Dejan su propia habitación, dejan su morada, dejan lo que es feliz, dejan lo que es glorioso, dejan su estado original, dejan estar en el trono de Dios y para adorar a Dios. Dejan la visión beatífica. Era que eso es contemplar la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Ellos dejaron esa morada y ahora son abatidos, pero todavía no para el juicio final. Todavía no para el juicio final. Hay un juicio de los ángeles apóstatas que precede el juicio final. Ellos son arrojados fuera de su morada y están encadenados en la oscuridad. Esto no es todavía el juicio final, ¿verdad? En Mateo 8:29, si se acuerdan esta interacción de los demonios con Jesús, los demonios le dicen a Jesús, ¿has venido para atormentarnos antes del tiempo? ¿Antes del tiempo? ¿De qué tiempo? Del juicio final. En el versículo 31 dice, y los demonios le rogaban,
si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. ¿Verdad? Ellos saben que hay un juicio por venir. Ellos han sido expulsados de una mansión hacia la miseria. Ellos han sido expulsados del cielo al infierno y al abismo de abajo. Ellos han salido de las riquezas a los harapos. Son arrojados a la tierra. Todavía tienen algo de astucia, todavía tienen algo de estos poderes de otro mundo, pero están restringidos como criaturas. Y por lo tanto, aunque tienen mayor conocimiento y más sabiduría que nosotros, y pueden a veces anticipar cosas y tener un gran poder, vemos que todavía están restringidos. Lugares como Job nos enseña esta realidad, ¿verdad? Ellos no pueden ver lo que pensamos, ellos no conocen el futuro, ellos no tienen ninguno de los atributos de Dios y están bajo el control de Dios, bajo el dominio y la disposición soberana de Dios. Son incapaces de hacer nada sin el permiso de Dios. Abandonaron su propia habitación. Y es interesante, ¿verdad? Es interesante que Dios le da un lugar a su pueblo, ¿verdad? Cuando Él crea a los ángeles, les crea el cielo para que habiten. Y Él también allí con ellos. Cuando crea a Adán, les crea también el paraíso para que habite allí también con ellos. Y vemos que cuando son echados de la presencia de Dios, son echados de esa misma habitación. Los ángeles son echados del cielo y Adán y Eva son echados del paraíso. Por eso es que vemos en lugares como en 1 Corintios 5, que la disciplina de Dios es echar a los incrédulos ¿de dónde? De la iglesia. De la iglesia, donde está la presencia de Dios. Y son, que entregados ¿a quién? A Satanás, afuera en el mundo. Son expulsados de Dios, de la presencia de Dios, y son entregados a Satanás. Y en última instancia, ¿qué es el infierno? El infierno es la morada donde no hay un Dios de gracia, donde no hay un Dios de amor, sino donde el terror y la furia de Dios está presente, donde no hay piedad, ni paciencia, ni bondad. Y cada persona dejado en su pecado, cada persona que muere en su pecado, es finalmente separado de la presencia misericordiosa de Dios para siempre. ¿Verdad? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ay de nosotros. Ay de nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Verdad? Solamente por sus misericordias, como enseña Lamentaciones 3, solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Si entendiéramos correctamente quién es Dios, reconoceríamos que es la misericordia y solo la misericordia la causa de que todavía no somos consumidos. Los ángeles no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia morada, dejaron su lugar, ¿verdad? Y es interesante que menciona al cielo como un lugar, como una morada, como una habitación, ¿verdad? De donde ellos fueron, que expulsados, ahí es donde, ¿verdad?, el pueblo de Dios va a ser traído para morar con Dios por la eternidad. Ese es nuestro hogar y lo que anhelamos, ¿verdad? Y Dios permite en su soberanía que estos ángeles caídos, que estos demonios vaguen por la tierra, ¿verdad? Como en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos muchos demonios, ¿verdad? Pero los ángeles entonces son sacados del cielo, son arrojados para la tierra, y por eso es que la tierra no es nuestro hogar como creyentes. Nuestro hogar y lo que nosotros anhelamos es el cielo y la morada de Dios.
Y el cristiano también reconoce que aunque el diablo es un enemigo real, no puede tocar ni siquiera el cabello de una de las cabezas del pueblo de Dios, sin la determinación y sin la disposición del pueblo de Dios. Aún Satanás, aún los demonios están en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de nuestro Salvador, ¿verdad? Como menciona Isaías 61, versículo 1, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y solo Cristo es capaz de hacer esto. Ahora, por lo que Pablo también, como ministro del Evangelio, él es enviado para predicar este mensaje, y él dice en Hechos 26, versículo 18, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y los juicios de Dios son los juicios más severos de todo el mundo. Cuando Dios trae juicio, nada puede resistirlo sino Dios mismo. Solo Dios puede perdonar. Y a ellos se le describe entonces como puestos en oscuridad, puestos en cadena. ¿Verdad? Siempre la oscuridad en la Biblia es usada como una imagen de ignorancia, de necedad, ¿verdad? Se usa como una imagen del pecado, como una imagen de la miseria que trae el pecado. Así como la luz también es usada como una imagen de conocimiento, de revelación, de santidad y de felicidad. Y estos ángeles caídos están en oscuridad y en la miseria. ¿Verdad? En el Salmo 4 dice, versículos 6 y 7, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. La luz de tu rostro. Y eso es lo que debemos desear como creyentes. No estar en oscuridad, sino estar en la luz del rostro de Dios. Los ángeles apóstatas, los ángeles caídos, conocen a Dios, pero no pueden disfrutar de Él. Ellos creen que dice la palabra, pero tiemblan. Son incapaces de recibir luz en ellos. Y lo mismo para los que pertenecen al diablo, ¿verdad? No hay luz en el rostro de Dios que brille sobre ellos. Hay ignorancia, hay pecado, hay miseria. No hay comunión con el Señor mismo, ¿verdad? Como enseña 2 Corintios 6:14. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? Con la injusticia. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La respuesta es obvia, ¿verdad? Ninguna. Ninguna. Y los que abusan de la luz de Dios, como lo vimos en el versículo 4, ¿verdad? 3 y 4 de Judas, cuando dice que debemos contender fervientemente, porque los hombres impíos con su mensaje impío, ¿qué van a hacer? Van a abusar de la gracia de Dios. Van a convertir la gracia de Dios en libertinaje y van a negar la verdad. Y aquellos que abusan de la luz de la palabra de Dios, que abusan de la luz que desciende del rostro de Dios, van a obtener solamente tinieblas y oscuridad. Y estas cadenas y esta oscuridad son cuestión de castigo, no cuestión de disciplina o de reforma, sino de castigo. Y pasamos al punto número 3. Al punto número 3. El juicio final de los ángeles. El juicio final de los ángeles. Una vez más, versículo 6 dice: ha reservado cadenas eternas para las tinieblas. ¿Para el juicio de qué? Del gran día. Para el juicio del gran día. ¿Verdad? A lo largo de las páginas de la Biblia hay una referencia al gran día, al último día. Lo que quiere decir que hay más por venir.
Lo que quiere decir que este no es el final de la historia. Por eso es que los demonios dijeron, nos vas a atormentar antes de tiempo. Ellos reconocieron, y nosotros también debemos de reconocer, como vemos en Apocalipsis 20 y 21, que el Señor ha reservado un juicio final para los ángeles y para los hombres, ante el cual todos comparecerán para dar cuenta de las obras hechas en este mundo. Y por grande que sea el juicio en la actualidad, tanto para los hombres como para los ángeles caídos, lo que está por venir es mucho peor. Y no es interesante que los demonios teman este juicio. Los demonios temen este juicio, pero los hombres no. Los hombres no temen este juicio. ¿Verdad? Los hombres en todas sus grandiosas pretensiones de conocimiento están llenos de ignorancia. Los demonios saben lo suficiente como para temblar. Temen ese juicio. Y para el hombre, como para los ángeles, es mucho peor en el tiempo venidero. ¿Por qué? Porque hay de hecho una resurrección que nos espera. Mientras aquellos que mueren en sus pecados, ¿verdad?, sus almas van para el infierno, todavía viene una resurrección. Y será con los cuerpos y almas resucitados que serán condenados finalmente. Donde los impíos serán arrojados junto con el diablo y todas sus huestes al lago de fuego, como indica el libro de Apocalipsis. Así que en este momento, en este mundo, mientras los hombres respiran, ¿verdad?, y esto es para aquellos que están fuera del Señor Jesús, esto es lo mejor que tendrán. Esta será su mejor vida. Y será horrible, horrible cuando dejen este mundo. Este mundo es lo mejor que hay. Y el tiempo que se nos deja aquí es muy breve. Es muy breve como para perder el tiempo, ¿verdad? La eternidad por los siglos de los siglos y los siglos. Pero en este mundo, 70, 80, 100 años. Un lapso muy breve, muy breve. Y la tragedia es que hay quienes dudan de esto. La tristeza es que hay quienes ven esto como una fantasía, como una historia, como una película, como un cuento, ¿verdad? Y se burlan de ello. Como nos indica 2 de Pedro 3:3, que dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardadas para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y continúan en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Pero hay quienes bostezan cuando se les predica del juicio final. Y dicen, toda esa charla de un día del juicio, toda esa predicación de un día final, todas esas cosas del día del Señor.
y bostezan y se duermen, sin verle la importancia y la seriedad. Y se burlan, como nos enseña el apóstol Pedro. Pero el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, llegará como un rey para castigar a sus enemigos. Y allí también se manifestarán los hijos de Dios, como vemos en Romanos 8, o en lugares como 1 Corintios 6, que los santos juzgarán al mundo también con ellos. Los santos se sentarán en su trono con Él y juzgarán también al mundo. Por eso, hermanos y hermanas, debemos vivir a la luz de este juicio. Debemos vivir a la luz de este juicio. No debemos vivir para este mundo que será destruido. ¿Verdad? Y el punto es que Judas nos está dando una advertencia. Nos está diciendo, esto es lo que ha sucedido y esto es lo que sucederá. Y debemos prestar atención a la advertencia. Debemos vivir a la luz del juicio y tenemos que apresurarlo, como dice Pedro. Como cristianos debemos de anhelarlo y debemos de prepararnos para ello. ¿Cómo? Viniendo a Cristo. Viniendo a Cristo. Buscando la santidad. Recibir el mensaje de las buenas nuevas. Y asegurarnos que estamos bien con Él. Eso es prepararse para el juicio. Buscar la santidad, buscar la comunión con el Señor. Alejarnos del pecado. El pecado no es placentero. El placer que nos presenta el pecado es efímero. Solo dura muy poco tiempo. Y hay quienes piensan que la postergación del juicio es razón para no temer. Ahora, como nos enseña Eclesiastés 8:11. Pero eso es una necedad, es una tontería. ¿Verdad? Lo que Dios ha prometido sucederá. Y el cristiano debe esperar el día del juicio, buscar caminar en santidad ante el Señor, reconociendo que el cristiano también estará allí, sentándose con el Señor. ¿Verdad? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya Él nos ha salvado de todos nuestros pecados, como íbamos a ver en la mesa del Señor. Y este será un gran día para nosotros los creyentes. Un gran día. Donde ya no vamos a sufrir. Donde ya no vamos a pecar. Donde ya vamos a estar en completa comunión con el Señor. Y debemos anhelar ese día. Pero los impíos serán condenados y serán sentenciados permanentemente sin apelación, sin remedio, sin remedio. Pero será un buen día para el cristiano, ya que todo será corregido, las pérdidas serán recompensadas y las crueldades serán canceladas y estaremos por siempre con el Señor. Habremos sido sacados de esta tierra que no nos pertenece y seremos traídos a esa morada que conocieron los primeros ángeles y donde están los ángeles elegidos. Estaremos con el Señor en su gracia y la santidad será nuestra felicidad y vamos a contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad. ¿Piensas tú en el juicio final? ¿Vives a la luz del juicio final? Si el juicio final fuera hoy, ¿cómo te encontraría el Señor? Hazte esa pregunta. ¿Verdad? Hemos contrastado por un lado estar con el Señor y por otro lado estar sin la presencia misericordiosa del Señor. Y Judas nos está diciendo, recuerden estos ejemplos, recuerden a Israel, recuerden a estos ángeles y presten atención a la advertencia, No sean indiferentes a ello. Actúen. No salgan de aquí indiferentes. Actúen. No sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. No dejen que la indiferencia o la
la insensatez o el orgullo se levante y seamos humildes para recibir la palabra de Dios. Sepan con certeza que existe el juicio del gran día. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, nos postramos ante ti, Padre, reconociendo tu soberanía y tu majestad. Tú eres el juez justo, el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y en tu sabiduría infinita, Padre, has establecido un día para el juicio final. Y te adoramos por esa verdad. Tu justicia es perfecta y tu misericordia revelada en Jesucristo es nuestro refugio, nuestra esperanza. Y Padre, mientras meditamos en el mensaje de tu palabra y de la realidad del juicio final, te pedimos que cada uno de nosotros tome esta verdad seriamente. Ayúdanos a vivir cada día conscientes de que estaremos en tu trono sagrado. Que este conocimiento guíe nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y oramos, Padre, esta mañana por aquellos que aún no te conocen, para que el entendimiento del juicio final les mueva a buscar tu salvación. Que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones, llevándolos a la comprensión de su necesidad de ti, llevándolos también al maravilloso regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Y para nosotros los creyentes, Padre, pedimos que este entendimiento del juicio final nos impulse a vivir vidas de santa obediencia y reverencia delante de ti. Ayúdanos a no ignorar ni a minimizar la seriedad de este evento, sino a vivir con un propósito claro, preparándonos para el día en que vamos a estar contigo. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia, siempre mostrando a otros el camino de la salvación. Te agradecemos, oh Dios amoroso, por tu misericordia y por tu paciencia con nosotros. Gracias por ofrecer un camino de escape a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En tu gracia nos has dado la oportunidad de ser salvos del juicio y de vivir en comunión contigo para siempre. Por eso, mientras esperamos y mientras anhelamos tu glorioso regreso, que nuestras vidas reflejen un compromiso genuino y profundo con tu palabra. Que seamos luces en este mundo, guiando a otros hacia la verdad del Evangelio. Te pedimos todo esto en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.